Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en la temporal historia de Job de la Biblia, un relato de fe, sufrimiento y la búsqueda de respuestas. Imagina perder todo lo que amas y aún así mantener tu fe. ¿Estás listo para cuestionar la naturaleza del sufrimiento y la presencia de un Dios justo y amoroso? Acompáñanos mientras exploramos el viaje emocional que desafía nuestras creencias más profundas y desentrañamos los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable pero se mantuvo fuerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué les suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué existe el sufrimiento en un mundo creado por un Dios bondadoso? Estas son preguntas antiguas que han preocupado a la humanidad durante siglos. Quédate con nosotros y presencia cómo esta crónica antigua aún resuena poderosamente en nuestras vidas actuales. Comencemos. En este relato bíblico del libro de Job, nos encontramos con un próspero individuo llamado Job, que residía en la tierra de As. Poseía una gran familia y extensos rebaños. Job encarnaba la integridad y la justicia, dedicado constantemente a llevar una vida virtuosa y a mantener una conexión disciplinada con Dios. Job, conocido por su naturaleza impecable y justa, reverenciaba a Dios y rechazaba el mal. Era bendecido con 7 hijos, 3 hijas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes, 500 asnos y una multitud de siervos. Job era considerado la figura preeminente en el Oriente. Los hijos de Job frecuentemente organizaban suntuosos festines en sus hogares, invitando a sus hermanas a participar en la alegría. Después de estas celebraciones jubilosas, Job llevaría a cabo un ritual de purificación para sus hijos. Cada mañana, ofrecía un sacrificio quemado en nombre de cada uno, reflexionando, tal vez mis hijos hayan pecado y alberguen resentimiento hacia Dios en sus corazones. Esta rutina era habitual para Job, como se describe en los versículos iniciales del primer capítulo. Dios, en conversación con Satanás, elogió las virtudes de Job. Sin embargo, Satanás argumentó que la rectitud de Job se debía únicamente a la abundante bendición de Dios. Un día, mientras los ángeles se presentaban ante el Señor, Satanás estaba entre ellos. Cuando el Señor preguntó por el paradero de Satanás, él respondió: he estado rondando por la tierra, yendo de un lado a otro en ella. Entonces el Señor planteó la pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, es irreprochable y recto, teme a Dios y se aparta del mal. Satanás respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo ha rodeado de protección a él, a su familia y a todo lo que posee? Has bendecido la obra de sus manos, y sus rebaños y ganado se han extendido por toda la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás están documentados en el libro de Job, capítulos 1, 6 a 10. Satán desafió la afirmación de Dios, alegando que si se le permitía afligir a Job, el hombre justo seguramente maldeciría a Dios. Dios permitió a Satanás poner a prueba esta audaz afirmación atormentando a Job, pero sin quitarle la vida. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, todo lo que él posee está en tu poder, pero no puedes tocar al hombre mismo. Satanás entonces se apartó de la presencia del Señor. Estos eventos se relatan en el libro de Job, capítulo 1, 11-12. El mundo de Job se desmoronó cuando recibió 4 noticias devastadoras en un solo día. Los informes le comunicaron que sus ovejas, sirvientes y los 10 hijos habían perecido trágicamente, ya sea a manos de invasores ladrones o debido a desastres naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job se entregaban a la comida y al vino en la casa de su hermano mayor, llegó un mensajero con las tristes noticias y le dijo a Job:
los bueyes estaban arando y los asnos pastaban cerca cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los siervos, y yo soy el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y le dijo a Job: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos, y yo soy el único que escapó para contártelo. Mientras éste hablaba, llegó otro mensajero y dijo: los caldeos formaron 3 bandas y atacaron tus camellos, y se los llevaron. Mataron a los siervos, y yo soy el único que logró escapar para contártelo. Aún hablando, llegó otro mensajero y dijo: tus hijos y tus hijas estaban banqueteándose y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando de repente un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, y colapsó sobre ellos. Todos han muerto, y yo soy el único que escapó para contártelo. Estos desgarradores eventos se relatan en el libro de Job, capítulo 1, 13-19. En su profundo dolor, Job rasgó sus ropas y se rasuró la cabeza. Sin embargo, sorprendentemente, aún encontró consuelo al alabar a Dios a través de sus oraciones. Poniéndose de pie, Job rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza y se postró en adoración. Pronunció palabras de rendición, reconociendo su desnudez al nacer y su inevitable regreso al polvo. Reconoció que el Señor da y quita, y a pesar de su angustia, alabó el nombre del Señor. A lo largo de estas pruebas, Job se abstuvo de pecar acusando a Dios de hacer mal. Esta notable respuesta se registra en el libro de Job, capítulo 1, 20-22. Satán, una vez más, aparece en el cielo y Dios le concede otra oportunidad para poner a prueba a Job. Esta vez, Job sufre de dolorosas llagas que cubren su cuerpo. Su esposa, tratando de influir en él, le insta a maldecir a Dios y rendirse a la desesperación. Sin embargo, Job se resiste a su petición y se esfuerza por soportar su sufrimiento. La narrativa entrelaza hábilmente 2 tramas paralelas, una celestial y otra terrenal. Los eventos terrenales son consecuencia de un incidente previo en el cielo, que recuerda los conflictos retratados en el libro de Apocalipsis. Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Se sientan en silencio con él durante 7 días, demostrando su respeto por su duelo. En el 7º día, Job rompe el silencio e inicia un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus perspectivas y luchas. Job lamenta su existencia, maldice el día de su nacimiento y compara la vida y la muerte como fuerzas opuestas de luz y oscuridad. Job, en su desesperación, anhela la oscuridad de la inexistencia, sintiendo que la vida solo amplifica su agonía. Elifaz responde, señalando que Job, quien antes consolaba a otros en su sufrimiento, ahora revela su falta de comprensión acerca del dolor ajeno. Elifaz concluye que el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de algún pecado que haya cometido, y le aconseja que busque el favor de Dios. Bildad y Zofar están de acuerdo, sugiriendo que las aflicciones de Job son resultado de su maldad, y argumentan que debería esforzarse por mostrar un comportamiento más inocente. Bildad llega incluso a insinuar que los hijos fallecidos de Job trajeron su propia desgracia sobre sí mismos. Zofar añade que cualquier transgresión cometida por Job merecería un sufrimiento aún mayor del que ha experimentado hasta ahora. Job reacciona enérgicamente a cada una de estas acusaciones, mostrándose cada vez más exasperado. Denuncia a sus amigos como médicos inútiles que ocultan sus consejos engañosos con mentiras. Esta respuesta apasionada de Job se puede encontrar en el libro de Job, capítulo 13, 1-4. He comprendido e internalizado lo que he escuchado con mis oídos. Poseo el mismo conocimiento que tú y no soy inferior a ti. Sin embargo,
Anhelo presentar mi caso ante el Todopoderoso y entablar un debate con Dios. Sin embargo, persistes en difamarme con mentiras, lo que te convierte a todos en médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas únicamente en base a sus acciones cuando podría corregir o perdonar fácilmente sus obras. Está perplejo por las enigmáticas e incomprensibles formas de Dios, que trascienden el entendimiento humano. Además, los seres humanos no pueden influir en Dios con meras palabras, ya que no pueden engañarlo. Job reconoce que ni siquiera se conoce lo suficiente a sí mismo como para poder defender su caso ante Dios. Job anhela un mediador que pueda interceder entre él y Dios, para que no enfrente condenación en el inframundo. Él cree firmemente que en el cielo existe un testigo o redentor que dará testimonio de su integridad, como se expresa en el capítulo 19, versículo 25, «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra». En el capítulo 16, versículo 19, Job declara, «Aún ahora, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en lo alto». El peso del sufrimiento se vuelve insoportable para Job, llevándolo a la amargura, la ansiedad y el miedo. Lamenta la naturaleza injusta de Dios, permitiendo la prosperidad de los malvados mientras las personas honestas como él sufren. Job desea enfrentarse a Dios y expresar su protesta, pero no puede encontrarlo físicamente. Él cree que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se resuelve a buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino, concediendo el deseo de Job de hablar con él. Durante sus discursos, Dios le pregunta a Job 36 veces si está listo para entablar una conversación. La respuesta de Dios ocurre en medio de una tormenta, y hay un cierto humor en la forma en que se dirige a Job. Dios le recuerda a Job que Él es el creador de todo, relatando sus impresionantes actos de creación y sustento, desafiando a Job a igualar su obra. Dios concluye cuestionando si Job está calificado para juzgar, afirmando que es impertinente que Job espere que Dios se explique a sí mismo. Este encuentro con Dios deja a Job sintiéndose pequeño e indigno, lo que lo lleva a responder, «Soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Me pongo la mano sobre la boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más». En la segunda ronda, Dios cambia el enfoque de él mismo como creador a 2 de sus criaturas, empleando el humor una vez más. Le pregunta a Job sobre su opinión acerca del hipopótamo, Behemoth, y el cocodrilo, Leviatán, como si estas extraordinarias bestias tuvieran las respuestas a las profundas preguntas de la vida. Se le recuerda a Job que él no puede comprender a Dios ni al mundo animal, y mucho menos el ámbito moral. Así, el punto principal de Dios es cuestionar por qué Job insiste en discutir con él. Job responde reconociendo la omnisciencia de Dios y el hecho de que ningún plan suyo puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de la inapropiada naturaleza de sus preguntas y se desprecia a sí mismo, arrepintiéndose en polvo y cenizas. Aunque el encuentro humilla a Job, aborda el núcleo de su problema mientras vuelve a conectarse con Dios. El diálogo entre ellos culmina en un clímax magnífico e inesperado en el libro. En el epílogo, el texto transita de la poesía a la prosa mientras Job acepta que no debería culpar a Dios por sus interacciones. Dios restaura a los hijos de Job, 7 hijos y 3 hijas, así como sus propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo aún más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job enfrentan una severa reprimenda por parte de Dios, quien declara que no han hablado correctamente acerca de Job. Esto indica que no debemos considerar sus discursos como verdades absolutas.
Lo que resulta verdaderamente notable en las dos rondas de diálogo entre Dios y Job es que Dios aún no responde las preguntas de Job ni revela su apuesta con Satanás. Job, sin saber de la apuesta divina, no requería conocimiento de asuntos celestiales. Aceptó que Dios tenía razones para permitirle sufrir. Es importante destacar las perspectivas contrastantes entre las interpretaciones judías y cristianas del libro. En el Antiguo Testamento, la visión judía veía los problemas de la vida temporal sin considerar la eternidad. Creían que la justicia de Dios se manifestaría en esta vida, donde tanto las personas buenas como las malas terminarían en el Sheol, una existencia sombría. Por otro lado, los cristianos perciben el sufrimiento en el contexto de una visión más amplia del cielo a través de la obra de Cristo. Las dificultades de este mundo palidecen en comparación con la vida prometida en el cielo. En consecuencia, el libro de Job solo ofrece vislumbres de la vida después de la muerte, con Job expresando la esperanza de encontrarse con Dios después de su muerte, pero este tema no se enfatiza de manera consistente. El libro de Job consta de dos tramas principales, la trama divina y la trama terrenal. El libro comienza con la trama celestial, que muestra el encuentro de Dios con Satanás en el cielo. Satanás, una vez un ángel encargado de informar sobre los pecados, se había vuelto cínico, dudando de la capacidad de alguien para amar a Dios por el simple amor a Dios. Creía que las personas amaban a Dios solo por los beneficios que recibían. Se produce un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando su punto de vista cínico. Dios menciona a Job, cuestionando si Satanás lo había encontrado durante sus viajes terrenales. Dios afirma que Job lo ama sinceramente, no solo por sus bendiciones. Satanás cínicamente sostiene que si Dios le quitara las bendiciones a Job, él blasfemaría como cualquier otra persona. En consecuencia, tiene lugar la apuesta divina, con Job sin saber de la existencia de la apuesta mientras el lector es informado. Este encuentro arroja luz sobre valiosas verdades sobre Satanás, particularmente que carece de omnipresencia y no puede estar en dos lugares simultáneamente. La trama terrenal del libro gira principalmente en torno al debate entre Job y sus compañeros. La pregunta central que se aborda es por qué Job está sufriendo más que los demás. Surgen dos puntos de vista. Los amigos de Job están convencidos de que su sufrimiento es resultado de sus pecados, mientras que Job protesta enérgicamente su inocencia. El intercambio entre ellos es lleno de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura del libro con dos tramas entrelazadas sirve como recordatorio de que nadie posee el entendimiento completo de por qué las personas sufren. Defenderse a uno mismo se vuelve increíblemente desafiante en medio de tal miseria. Más allá de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta más significativa: ¿puede uno continuar creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job tiene como objetivo proporcionar una respuesta a esta pregunta. El mayor dolor de Job se explora en diversos aspectos. Físicamente, está cubierto de llagas de pies a cabeza, experimentando cansancio, agotamiento y un dolor insoportable. Socialmente, se convierte en un excluido social debido a su apariencia física y a la noticia de sus recientes tragedias en la comunidad local. La gente lo evita e incluso se burla de él, mientras él se sienta en un montón de cenizas en el borde del pueblo. Mentalmente, Job está atormentado por la falta de comprensión sobre la causa de sus circunstancias angustiantes, especialmente porque no hay un mal aparente en su pasado. Espiritualmente, su angustia es aún más profunda, ya que se siente distante de Dios. Job clama, suplicando que Dios lo reconozca, le hable o incluso discuta con él.
La angustia espiritual de sentir la distancia y el desinterés de Dios intensifica el sufrimiento en general. Sin embargo, cuando Job finalmente entabla una conversación con Dios, las cosas no van según lo planeado. Desde una perspectiva cristiana, el libro de Job puede entenderse en el contexto del Nuevo Testamento. Establece paralelismos con cómo Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, y Jesús mismo preguntó, Dios mío, ¿por qué? Al igual que con Job, Dios no proporciona una explicación detallada. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el sentido del propósito de su sufrimiento en medio de la tortura de la crucifixión. Los cristianos entienden que la vida continúa más allá de la muerte y que los problemas del sufrimiento no necesariamente requieren una resolución en esta vida terrenal. Es interesante destacar que en la versión griega del libro de Job, hay un versículo adicional que sugiere que Job resucitará junto con aquellos a quienes el Señor resucita. Esta esperanza de resurrección recuerda a los creyentes que habrá una vindicación final para Job y toda la humanidad. Los cristianos anticipan el regreso de Jesús para juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos, donde la justicia de Dios se aplicará a todos. Esta creencia afirma que todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del libro de Job. Esperamos que esta exploración te haya brindado reflexiones estimulantes sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe y los enigmáticos caminos de Dios. Si encontraste esta discusión significativa y atractiva, te invitamos a darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al día con nuestros últimos vídeos y contenido, asegurándote de no perderte futuras discusiones provocadoras y exploraciones de temas profundos. Apreciamos tu apoyo y esperamos brindarte más contenido enriquecedor en nuestros próximos vídeos. Que tu búsqueda de conocimiento y comprensión siga llena de inspiración e iluminación. Gracias una vez más y nos vemos en nuestro próximo vídeo.